El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia de la palabra del día de hoy vemos 2 cuestiones que pueden parecer distintas, pero van de la mano. Primeramente, cuando vemos la primera lectura, encontramos la imagen de Jonás, este hombre que en un primer momento pues está muy emocionado y le dice al Señor: Señor, envíame a mí, yo quiero ser tu mensajero. Y pues muy bien. Y el Señor está en un tiempo y después viene lo interesante. Cuando ya el Señor le dice: bueno, entonces déjame, te voy a enviar a Nínive para que vayas a anunciar que dentro de 40 días Nínive será destruida. Y el buen Jonás, en lugar de cumplir con la voluntad de Dios, pues si Nínive, para entrar a Nínive teníamos que atravesar un poquito el mar para bajar por Arabia y luego subir más bien entre la India, la península índica y la península arábica para llegar a Nínive. Nínive es lo que hoy es la parte de Irak. Entonces, salir del mar Mediterráneo, bajar, rodear prácticamente África para entrar hacia la parte de Asia y presentarle a ser esta labor que el Señor le envía. Pero el bueno de Jonás, en lugar de irse por la ruta que debía, lo que hace es agarrar y tomar el barco rumbo a lo que es España. ¿Para qué? Para alejarse del Señor. Por eso viene esta cuestión
de la tormenta, porque el Señor, cuando nos da una misión, podemos aceptar o no. La vida de los profetas o el llamamiento de los profetas siempre se da con esa autorización. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y generalmente el profeta, envíame a mí, Señor. Pero en este caso no es el primero que toma la decisión, no es Dios, sino es el mismo Jonás. Señor, mira, aquí veme, yo quiero ir. Pero cuando le da la misión, ya se quiere echar para atrás. Y es precisamente que el Señor va a hacer que cumpla su misión. Y aquí, pues, tenemos de dos sopas. O lo hacemos por las buenas, o lo hacemos por las malas. Porque de todos modos, si con nuestra incredulidad o nuestra falta de querer cumplir la voluntad de Dios, el Señor va a tomar parte de eso, simplemente ¿qué va a pasar? Llega la ballena, se lo come, va, lo arroja en las costas de lo que ahora sería Arabia, los Emiratos Árabes Unidos, y pues tiene que subir a Nínive. ¿Y cuánto tenía Nínive para recorrerse? 3 días. ¿Y qué hace Jonás? Pues si yo lo voy a hacer, lo hago a mi manera. Un día. Pero, pues por las heridas que ya tenía Jonás, pues con ese día basta. Pues es así como que, pues miren, si el mensajero ya viene todo lastimado, pues mejor hay que convertirnos porque pues nos va a ir peor. Y así es como ese dicho de Dios escribe recto en los renglones torcidos. Y Dios, a pesar de nosotros, con nosotros o sin nosotros, o a pesar de nosotros, va a cumplir su voluntad. Y es precisamente, nos invita a que nosotros actuemos, a que nosotros hagamos la diferencia, que es el Evangelio del día de hoy. Pasan por el mismo camino 3 personajes: el sacerdote, el levita y el forastero. Y primero va el sacerdote, pero con eso de la normatividad de buscar el no contaminarse para poder ofrecer los sacrificios, pues ve a la persona y dice, no, pues si está muerta o no está muerta, pues yo mejor me lavo las manos y me voy por otro camino. El levita, pues lo ve, y él también así como que pues mejor dicen que más vale aquí corrió que aquí quedó, así que yo también me deslindo. Y el extranjero, aquel que no era del pueblo de Israel completamente, aquel que era despreciado por los judíos, es el único que se compadece. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué tanto somos capaces de tener misericordia de aquel que sufre? ¿Qué tanta misericordia tenemos con aquel que nos necesita? Esta es la pregunta interesante. Esta es la única pregunta que nos debería de interesar. Y ahora que estamos en este ciclo A, el último domingo del tiempo ordinario, en el Evangelio de San Mateo vamos a escuchar Mateo 25, 31 y siguientes, el juicio final. Cuando venga el Señor en su gloria a juzgar a los buenos y a los malos, separará a los buenos de los malos como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a los de su derecha les dirá, venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. O también podrá decir, apártense de mí, malditos de mi Padre, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, es que Dios es bien malo y es bien castigador y nos va a decir hasta lo que no hicimos. No.
Por eso el juicio final nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, o tuve sed y no me diste de beber. Como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Estos tres personajes, ¿quién tiene ese corazón y ese amor para ayudar al prójimo? El extranjero. Por eso, la pregunta interesante es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la vida eterna? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros muchas veces somos cristianos excéntricos y dirán, ay padre, ¿y eso por qué? Eso suena feo. Pues no, es lo más natural que hemos hecho muchas veces en nuestra vida, quitar a Cristo del centro para poner cualquier cosa. ¿Cuántos ponen, ahora que me enviaron un video y me puse a verlo, una muchacha en un experimento social, sentarse a las puertas de una de estas tiendas de la manzanita porque quería el teléfono, el iPhone 10, y así puso su letrerito, ¿me ayudas a comprarme mi iPhone 10? Y la gente le apoyó, no mucho, pero le apoyó. ¿Y cuántas personas cuando salieron estos teléfonos se pasaron ahí las horas para ser de los primeros en tenerlo? Por ahí cuando se anunció que salía, pues en son de broma muchos decían, no, pues voy a ver a quién le vendo mi riñón para comprármelo. Y así también en son de broma le decían, no, pues vende tus 2 riñones y consíguete otro que te regale sus 2 riñones para que te alcances a comprártelo. Y muchos quieren este teléfono. O muchos quieren la fama, el dinero, el poder, la fortuna, porque ese es el centro de la vida. Y el Señor nos sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero ¿quién está dispuesto a amar así a Dios? ¿Quién está dispuesto a caminar según su voluntad? Y es ahí donde tenemos que estar atentos a la palabra del Señor para poder vivir de acuerdo a su santa voluntad. Pero la realidad, ¿cuántos tenemos Biblia? Pero ¿cuántos la leemos? Muchas veces está ahí bonita en el librero y para que vean que tenemos muchos libros. Pero el chiste es de que no la leemos. Muchas veces nos quejamos de nuestros hermanos cristianos no católicos que todo lo quieren basar en la Biblia y decimos, no, pues es que nosotros también tenemos la tradición y el magisterio, sí, pero ¿de qué sirve la tradición y el magisterio si no tenemos la palabra de Dios? Parece que ellos se abrazaron a la palabra de Dios y nosotros así como que, ay no, que no vean que yo soy cristiano, entonces dejo la Biblia. Pues malo el quedarnos solo en la sola palabra de Dios y malo decir, pues no queremos la palabra de Dios. Porque entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Y es algo muy interesante. Podríamos preguntarnos así sinceramente, ¿cuántos los sabemos los mandamientos de la ley de Dios? Ya ni digamos que en orden. ¿Cuántos nos sabemos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Y eso lo deberíamos de tener al dedillo. ¿Por qué? Porque son las guías seguras que el Señor nos da para que podamos avanzar. Entonces, si nos quejaremos del Señor y seremos como Jonás, que vamos a querer huir de la voluntad del Señor porque no la conocemos. Y quien se avienta a hacer algo que no conoce. Es ahí donde tenemos que estar siempre atentos, siempre seguros para descubrir cuán grande es el amor de Dios. Qué paz nos da siempre y cuando nosotros lo tengamos al centro del corazón.
podrán pasar muchos problemas, podrán pasar grandes catástrofes, podrá pasar lo que sea, pero si estamos de la mano del Señor, nunca vamos a temer, porque estamos siempre en esta actitud de discípulos, para también nosotros poder ser misioneros. Así que hay que estar escuchando la palabra de Dios, meditándola en el corazón y sobre todo poniéndola en práctica. También estar encomendándonos a nuestra Madre Santísima. Ella es la que ya lo hizo. Ella es la que se entregó toda por la voluntad del Señor, hasta hacerse la esclava. Entonces ahora digamos: Madre Santísima, ayúdanos a vivir en esa fe y en esa entrega como tú lo hiciste. Y vamos a tener siempre este camino seguro para cumplir la divina voluntad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucauld. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.